Cuando Ryan llegó a casa esa noche, me trajo un ramo de rosas amarillas. A diferencia del pasado, no estaba entusiasmado. Simplemente les eché un vistazo y seguí trabajando en lo que tenía en mis manos. Él no se enojó. Colocó las flores sobre la mesa, se acercó y trató de convencerme. ¿Aún estás enojado? Ya te lo expliqué. Emily acaba de regresar del extranjero. Ella no tiene familia aquí. Era justo que yo organizara una cena de bienvenida para ella. Fue solo una reunión normal entre amigos. No te traje porque no conoces a nadie en nuestro círculo y me preocupaba que te sintieras incómodo. Hizo que su caso pareciera muy razonable. Su círculo está lleno de investigadores y académicos mientras que yo solo soy un trabajador comunitario recién graduado. Nunca encajé en su mundo, pero Emily sí lo hace. Después de todo, ella no es solo su exnovia. Ella también fue su compañera de clase en la universidad. Alguien en su campo, su hermana de armas. Su regreso a casa significó que era natural que se reunieran, incluso aunque sus familiares lo estuvieran ayudando a tranquilizarme. A los ojos de Ryan, mi enojo no era más que infantil e irracional. Pero ya no quería enojarme más y no tenía ningún interés en prolongar las cosas. Entonces simplemente respondí, entendido. Luego cerré mi computadora portátil y me preparé para ir al dormitorio a dormir. Antes de que pudiera darme la vuelta, Ryan volvió a agarrarme la muñeca. Cale, realmente no pasa nada entre Emily y yo. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo. Ahora somos adultos. Lo sé. Los adultos pueden seguir siendo amigos después de una ruptura, dije rotundamente, retirando la mano en señal de acuerdo. Si estás sola, cuídala bien. Ryan pareció un poco sorprendido de lo tranquila que estaba. Las palabras se le escaparon de la boca. De verdad que ya no estás enfadada. Llevábamos 3 años juntos, y siempre me había molestado que mantuviera el contacto con su ex. Sobre todo en el último año, casi todas nuestras discusiones giraban en torno a Emily. En mi opinión, una expareja como es debido debería desaparecer como si hubiera muerto en silencio sin dejar rastro. Pero Emily, incluso estando al otro lado del océano, no tenía ningún problema en llamar a mi novio en mitad de la noche y charlar durante horas. Miles de kilómetros no les impedían seguirse en todas las plataformas ni tener un avatar de pareja a juego en Instagram. Por eso sufrí una crisis nerviosa. Lo obligué a cortar todo contacto con Emily, pero Ryan no se atrevió. Es solo una chica que intenta sobrevivir en un país extranjero. No puedes. ¿Un poco de empatía? Preguntó. Sus amigos también intentaron razonar conmigo. El hecho de que Ryan y Emily sigan hablando demuestra que ambos han seguido adelante. ¿Por qué te obsesionas tanto con el pasado? Como si yo fuera la ridícula por preocuparme por el pasado. Entonces, ¿por qué su ordenador seguía lleno de fotos de su relación? ¿Por qué, después de 7 años desde su ruptura, seguía guardando su contacto como Amy mientras yo solo era su esposa? Estaba cansada, sobre todo después de ver la nueva publicación de Emily en Instagram esa noche. Había publicado un selfie apoyada en el hombro de Ryan con el texto, nuestra promesa de 10 años, por fin cumplida. No hay forma de describir la sensación que tuve en ese momento. Era como si hubiera estado invirtiendo toda mi energía en defender mi propio territorio, solo para darme cuenta de repente de que nunca había sido mío. Dio la casualidad de que Emily había vuelto. Dio la casualidad de que ninguno de los dos estaba casado todavía. Cuando recuperé la conciencia, me encontré con la mirada inquisitiva de Ryan. Negué con la cabeza con calma y dije, lo que quieras hacer, ya no me importa. De todas formas nos vamos a separar. La gente es una criatura realmente extraña. Ryan me había caído muy bien, pero en el momento en que decidí renunciar a él, no fue el dolor desgarrador que había imaginado. Ryan me había caído bien desde niña. Mi madre y la madre de Ryan eran mejores amigas. Desde que tengo memoria, era una tradición visitar a la familia de Ryan en Año Nuevo. Siempre lo esperaba con ilusión porque significaba poder ver a mi guapo hermano mayor, Ryan. Me daba caramelos de conejo blanco, me enseñaba a doblar estrellas de papel y me leía cuentos.
Era 6 años mayor que yo. Cuando me gradué de la primaria, él se iba a la universidad. Lloré desconsoladamente el día que se fue, agarrándole la camisa y rogándole que me llevara con él. Todos se echaron a reír. Ryan estaba indefenso. Al final, se inclinó y me consoló, diciéndome, si te esfuerzas y entras en la misma universidad que yo, podremos estar juntos. Le hice prometer con el dedo meñique que entraría en su universidad. Más tarde, me enteré de que había ido a la Universidad de Tsinghua. Me esforcé hasta enfermar, solo para ponerme al día con él. Solo conseguí ir a la misma ciudad que Ryan para la universidad. Cuando nos volvimos a ver, había cambiado mucho. Seguía siendo amable conmigo, pero solo como lo sería un hermano mayor de al lado, amable, educado y distante. Nuestras escasas interacciones se limitaban a las vacaciones, cuando ambos volvíamos a casa, y de vez en cuando me llevaba. Así fue hasta mi tercer año, cuando me lesioné la pierna accidentalmente y tuve que usar silla de ruedas durante 3 meses. No tenía ni idea de cómo se enteró, pero vino y me llevó a su apartamento para cuidarme. A medida que pasábamos tiempo juntos día tras día, los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo reavivaron. Finalmente reuní el valor para confesárselo, pero me rechazó e incluso empezó a evitarme. Estaba herida y destrozada, y juré que no volvería a hablarle en mi vida. Pero entonces, solo unos días después, todo cambió. Esa noche, me llamó. Aunque intentó mantener la voz tranquila, pude oír las grietas y los temblores en ella. Después de colgar, salté la puerta del dormitorio y corrí a su apartamento. Llamé un buen rato antes de que alguien finalmente abriera. Cuando se abrió la puerta, casi me dejé inconsciente el abrumador olor a alcohol. Ryan, siempre tan sereno y reservado, estaba en la puerta con los ojos rojos, mirándome desde las sombras. Medio cuerpo se perdía en la oscuridad. No dijo una palabra, pero la desesperación que lo envolvía era desgarradora. Sentí lástima por él. Pasé la noche sin decir nada. Y a partir de esa noche, nuestra relación creció rápidamente. Terminamos juntos durante 3 años, el tiempo suficiente para empezar a hablar de matrimonio. Todo sucedió con tanta naturalidad que casi lo olvidé. Olvidé que la ruptura que vi en él esa noche se debía a que Emily había roto su promesa de 10 años. Decidí que rompería con Ryan dentro de una semana, después del viernes, porque era cuando mis padres vendrían de visita. No quería que la situación se pusiera fea, sobre todo porque nuestras familias siempre habían apoyado nuestra relación. Estaban esperando nuestra boda. Como Ryan dijo una vez, solo los niños se separan y cortan lazos como enemigos. Los adultos se cuidan la dignidad. Durante los días siguientes, Ryan fue aún más amable conmigo, persistente y atento. Me traía flores, me hacía regalos y me llevaba y traía del trabajo todos los días. Siempre que respondía con indiferencia, él encontraba maneras de mantener la conversación, intentando aliviar la incomodidad. Incluso prometió que cuando llegaran mis padres, me llevaría a la obra que siempre había querido ver. Pero al final, fui la única que los recogió. Ryan dijo que había habido un problema con los datos de su laboratorio y que necesitaba tiempo, pero prometió que nos veríamos en el restaurante más tarde. Nos dijo que esperáramos en el comedor privado, pero no apareció, ni siquiera cuando terminó la obra, y mis padres salieron conmigo. Mi madre intentó cubrirlo, tomándome la mano con suavidad y tranquilizándome. Ryan debía estar ocupado con algo urgente. Estas cosas pasan. No le des la lata cuando llegues a casa. De todos modos, nos quedaríamos unos días más. Mi padre asintió a su lado, retrocediendo. Forcé una sonrisa, sin saber si debía decir algo, porque momentos antes había visto la nueva publicación de Emily en su feed. Era una selfie en la habitación de un hotel con el texto, «Gracias a Dios por ti. Cada vez que algo sale mal, siempre eres tú quien aparece por mí». Al fondo se veía una silueta alta que reconocí al instante. Era Ryan. ¡Qué ridículo! Nos había dejado a mis padres y a mí esperando toda la noche para poder estar con su ex. Después de cenar, llevé a mis padres de vuelta a su hotel y luego tomé un taxi hasta el lugar que aparecía en la publicación de Emily. Cuando Ryan abrió la puerta y me vio,
Un atisbo de culpa cruzó su rostro, pero desapareció enseguida al saludarme con cariño. Oye, ¿qué haces aquí? Me rodeó la cintura con el brazo mientras me hacía pasar y añadió, quería presentarte a Emily. Pero no era solo Emily la que estaba dentro, también estaban varios estudiantes de posgrado del equipo de Ryan. Al verme, se percibió un atisbo de inquietud en sus rostros. A Ryan nunca le gustó que lo visitara en su universidad. Siempre decía que los asuntos personales debían mantenerse separados del trabajo. Solo tenía un estudiante de posgrado a su cargo, el mismo que una vez vino a nuestra casa a entregar documentos. Me reconoció enseguida. Esta es la señora Ryan, dijo, mirándome con una expresión extraña, y luego, instintivamente, miró a Emily, conteniendo claramente algo. Fue Emily quien habló primero, tú debes ser Callie, ¿verdad? Ya había visto fotos tuyas en el teléfono de Ryan. Coletas. Súper mona. No puedo creer que hayas crecido tanto. Era la primera vez que conocía a Emily en persona. Era igualita a sus fotos, serena y hermosa. Se acercó y me tomó la mano con cálido entusiasmo. Eres tan guapa como en las fotos. Con razón Ryan te aprecia tanto que no te trae a casa. No tienes idea de cuánto lo molestamos por salir con la vecina. Tan joven y aún así lo intentó. ¿No es eso un poco depredador? Le dio a Ryan un puñetazo simulado en el pecho, con movimientos suaves y ensayados, como si lo hubieran hecho incontables veces. Los miré y no pude evitar reírme, y me volví hacia Ryan. Así que esto es lo que querías decir con eso de estar demasiado ocupada para ver a mis padres. Hay momentos en que tu silencio es tan profundo que solo puedes reír. Solté mi mano del agarre de Emily. El ambiente se enfrió. Ryan entreabrió los labios ligeramente, claramente sintiéndose culpable. Pero fue Emily quien habló primero de nuevo, no tenía ni idea de que Ryan cenaría con tus padres esta noche. Hubo un problema de última hora con mis datos y le pedí que trajera a todo el equipo para ayudar. ¿Qué te parece esto? Mañana organizaré una cena para disculparme con tu familia. Sus palabras fueron perfectamente medidas, su tono cortés, sin dejar lugar al reproche. ¿Pero desde cuándo conocer a los padres de la novia de mi novio requiere la participación de su ex? Antes de que pudiera negarme, Ryan intervino. Callie no es mezquina, y hoy era un caso especial. Emily acababa de regresar al país. Si no arreglan los datos, podría perder su trabajo. Bajó la cabeza y me sonrió, con los ojos llenos de esa familiar dulzura. Con voz suave, intentó consolarme, mañana me disculparé como es debido con tus padres. Cuando todo termine, vamos todos a cenar juntos. Esta fue la primera vez que él alguna vez me había invitado a una de sus reuniones sociales. Así que resultó que la clave para entrar en su círculo era solo una frase suya, algo que había esperado años. Pero ahora, ya no lo quería. No hacía falta, dije. Vine a romper. Ryan no comió la cena. De camino a casa, por una vez, tenía una expresión fría. Callie, te pasaste de la raya esta noche. Mis alumnos estaban allí. ¿Qué te pareció? Una vez dentro, empezó a regañarme. Lo vi sentado en el sofá, con el pecho subiendo y bajando de ira, los labios apretados en una fina línea. Después de un rato, se frotó las sienes, visiblemente exhausto. ¿Qué se supone que deben pensar mis alumnos de ti? No sospecharán nada entre Emily y yo. Solo pensarán que estabas montando una escena. Dices que no te llevo a eventos, pero contigo actuando como una niña, ¿cómo podría? Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Mientras él estaba allí tratando de encontrar la manera de disciplinarme, yo ya había empacado todas mis cosas. De pie en la puerta, dije con calma, no me importa lo que piensen. No es como si los volviera a ver. Cuando Ryan se dio cuenta de que hablaba en serio, finalmente se enojó. Se me echó encima, con la voz más alta de lo que la había oído nunca. Estás rompiendo conmigo solo porque me perdí la cena de esta noche. Asentí, sí, solo por eso y porque debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Debería haber terminado cuando Emily hizo esa primera llamada a larga distancia.
Cuando vi que todavía se seguían en todas las plataformas, cuando vi su avatar de pareja a juego. El hecho de que viviera al otro lado del océano nunca le impidió dejar una sombra en la relación que Ryan y yo habíamos construido durante 3 años. Parecía que Ryan no esperaba que dijera eso. Estaba visiblemente afectado. Le temblaban ligeramente los labios. Cale, ya no quiero explicar nada sobre Emily, dijo Ryan. Si te hace sentir mejor, te prometo que me mantendré alejado de ella de ahora en adelante y también te llevaré conmigo a futuras reuniones. ¿Estará bien? Al oírlo decir eso, me dieron ganas de reír de verdad. Los hombres lo entienden todo. Ryan sabía que me incomodaba lo cerca que estaba de Emily. Entendía que me molestaba que me excluyeran de su círculo social. Sabía exactamente por qué estaba enfadada, pero le daba igual. Pensaba que era como una niña a la que se podía consolar con unas palabras dulces. Incluso ahora, seguía creyendo que mi seriedad era solo una estrategia para conquistarlo. No pude soportarlo más. Levanté la mano y le di una bofetada. Llévate a quien quieras. Me da igual. Pensé que mis padres estarían en contra de que rompiera con Ryan, pero cuando descubrieron que había arrastrado mi maleta a la habitación de al lado en el hotel, lo primero que dijo mi padre fue, ¿por qué no me llamaste para que fuera a buscarte a estas horas? No lloré cuando rompí con Ryan, pero cuando oí a mi padre decir eso, las lágrimas brotaron sin control. Mis padres se apresuraron a consolarme torpemente y con cariño. Cuando por fin me tranquilicé un poco, les pregunté por qué ni siquiera preguntaban qué había pasado entre Ryan y yo. Mi madre dijo, hemos visto cuánto te ha gustado Ryan desde que eras niña. Para que hayas renunciado a alguien que te gustaba tanto, debe haberte hecho mucho daño. Así que apoyamos cualquier decisión que tomes. Lo único que importa es lo que nuestra hija quiere. Mi padre fue aún más directo, mi hija se merece lo mejor de este mundo. Si un chico quiere romper, que así sea. Nunca tienes que enamorarte ni casarte si no quieres. Podemos cuidarte toda la vida. Fue en ese momento que me di cuenta de que no les había gustado Ryan porque lo habían visto crecer o porque siempre había sido excepcional. Les gustaba porque era la persona que yo había elegido. Estaba profundamente conmovida y avergonzada. Mis padres eran quienes realmente me amaban más en este mundo. Sin embargo, lo había abandonado todo para seguir a un hombre. Al venir a esta ciudad desconocida y quedarme todos estos años, decidí irme con mis padres. Había venido a la capital por Ryan. A diferencia de él, que había comprado una casa y echado raíces aquí, yo era solo una recién graduada en servicios comunitarios. Irme siendo joven sería mejor que luchar durante años en el limbo. Pero cuando fui a renunciar, mi supervisor se mostró muy reacio a dejarme ir. Tenía grandes esperanzas en mí. Al final, aceptó transferirme a la sucursal de nuestra empresa en mi ciudad natal. Después de terminar todos los trámites y salir de la oficina, vi el coche de Ryan aparcado a un lado de la carretera. No me sorprendió. Conociendo a Ryan, incluso en una ruptura, no dejaría que las cosas terminaran tan abruptamente como la noche anterior. Lo que no esperaba era ver a Emily sentada en el asiento del copiloto. Cale, podemos hablar, dijo, bajando la ventanilla. Su tono era sincero. Sé que todo esto es por mi culpa, y siento que las cosas se hayan complicado tanto entre tú y Ryan. Siempre has sido amable conmigo, pero desde anoche, estoy segura de que todos en el círculo de Ryan me ven como una mujer celosa y mezquina que causa drama. Pero, sinceramente, ya no me importa, respondí fría y directamente. No hay nada de qué hablar. Ryan y yo hemos terminado. Ni siquiera intentamos ser amigos. Ryan estaba sentado en el asiento del conductor, mirando al frente. Su rostro seguía oscurecido, disgustado, claramente todavía molesto por lo de anoche. No me miró, pero noté que sus nudillos se pusieron blancos al oír lo que dije. Emily parecía aún más incómoda. Giró la cabeza, evitando mi mirada, y le dio un codazo a Ryan, fingiendo preocupación. ¿Molestas a tu novia y sigues aquí sentado sin hacer nada? ¿No te da miedo perder a otra? Puede que su preocupación fuera por él, pero a mí me daba náuseas.
Emily siempre hablaba como si supiera más. Cuando descubrió que Ryan y yo nos habíamos peleado por ella, incluso le dio consejos sobre cómo recuperarme: manda flores, haz regalos, dile cosas dulces. Cada vez que charlaban, terminaba con algo como: en nuestros tiempos, las chicas no necesitaban tanta persuasión. Ahora tienes que esforzarte de verdad o te abandonarán. Y cuando eso pase, no esperes que vuelva y te lleve de vuelta. Mantuvo la compostura, obediente y educado. En cuanto salió del coche, incluso me abrió la puerta trasera como un caballero. Con un tono tranquilo y firme, dijo: estoy aquí hoy en nombre de Emily para explicarte algunas cosas. Hizo hincapié en eso como para demostrar lo transparentes y justos que eran ambos, presentándome como el pequeño alborotador que revolvía el avispero. Pero ya no importaba. Sin mirarlos, pasé junto al coche y dije rotundamente: no hay nada que explicar. No quiero ni oírlo. De vuelta, recibí un mensaje de Ryan: Callie, si insistes en ser tan terca, quizá ambos necesitemos calmarnos un rato. Incluso a él se le había acabado la paciencia. No era la primera vez que pasaba. Todavía recuerdo la vez que descubrí que el collar que Ryan me trajo de su viaje al extranjero lo había elegido con Emily. De hecho, había comprado 2 idénticos, uno para mí y otro para ella. Me arranqué el mío furiosa y armé un escándalo. Se convirtió en una pelea brutal, y al final, soltó la misma frase: tranquilicémonos, y se fue hecho una furia. No volvió en días. Al principio, me mantuve firme y me negué a contactarlo, pero al final, me desmoroné. Finalmente cedí y fui a su universidad a buscarlo. Pero lo triste fue que, como no estudiaba allí, los porteros no me reconocieron. Ni siquiera pude pasar la puerta de la escuela. Intenté llamarlo una y otra vez, pero nunca contestó. Esperé desde el mediodía hasta el atardecer, y solo entonces lo vi salir del campus. No recuerdo exactamente cómo nos reconciliamos, pero sí recuerdo el calor insoportable de ese día, mis lágrimas mezclándose con el sudor mientras me sentaba patéticamente en sus brazos, rogándole que no rompiera. La misma trampa volvió a funcionar, pero esta vez mi corazón no sintió nada. Con calma, entré en la aplicación y lo bloqueé. Pensé que dolería más. Ya había decidido que, por muy doloroso que fuera, tenía que apretar los dientes y superarlo. No podía dar marcha atrás. Pero incluso después de usar mis vacaciones para llevar a mis padres a pasear por la ciudad y volver a casa para empacar y empezar mi nuevo trabajo, pasó un mes entero. Y no pensé en Ryan ni una sola vez. Fue la madre de Ryan quien finalmente se enteró de mi regreso. Intentó preguntarme sutilmente por qué no había vuelto con Ryan. No respondí. Después de eso, no volvió a mencionarlo. Pero poco después, la madre de Ryan empezó a presentarme solteros atractivos para mí. Ella y mi madre se sentaban juntas, comparando fotos y perfiles, analizando qué chico parecía más adecuado. Me parecía divertido y frustrante. Rechacé una y otra vez, pero no se rindieron. Al final, no tuve más remedio que ir a una cita a ciegas. Lo que no esperaba era que Ryan apareciera y me obligara a irme. Cuando llegamos a casa, mi madre y la de Ryan estaban sentadas en el sofá partiendo pipas de girasol como si nada. Al vernos entrar, la madre de Ryan habló primero: ¿qué tal la cita a ciegas, Callie? Ryan, como su hermano mayor, deberías involucrarte más. Ayudémosla a encontrar la mejor pareja posible. De acuerdo. Ryan parecía a punto de perder la cabeza. Había conducido todo el camino de vuelta como un loco, claramente desesperado. Ahora su madre le hacía comentarios sarcásticos. Frustrado, se pasó una mano por el pelo y espetó: ¿qué clase de madre eres? En lugar de ayudarme a arreglar las cosas con Callie, estás intentando emparejarla a mis espaldas con otra persona. Su madre parecía genuinamente confundida y les restó importancia con la mano. ¿No rompieron? Aunque así fuera, se conocen desde niños. Si no son pareja, siguen siendo como hermanos. No somos anticuados. Sinceramente, me dieron ganas de reír. El boomerang había dado en el blanco. Al ver la expresión derrotada y avergonzada de Ryan,
Comprendí de repente por qué ni él ni sus padres se habían comunicado con los míos desde la ruptura. Habían asumido que el silencio significaba indiferencia. Nunca dije que rompiéramos, murmuró Baen con torpeza, apretando los puños y evitando mi mirada. Cale y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Pero quién pasa por una guerra fría que dura 2 meses? Y yo había dicho claramente que iba a terminar las cosas, así que seguí el juego, fingiendo estar sorprendida. Ryan, pensé que cuando dijiste que necesitábamos calmarnos, significaba que estabas aceptando la ruptura. Somos adultos. Sabemos cuándo dejar ir. Su rostro se puso pálido y su alta figura se tornó visiblemente inestable. Le tomó un largo momento antes de que finalmente pudiera pronunciar la palabra entre dientes apretados. Cale, nunca había planeado realmente romper con ella, pero ahora lo había pensado bien y estaba tranquila, incluso seria. Ryan, ya tomé una decisión, dije con voz firme. Mi compostura claramente lo sacudió. Por primera vez lo vi entrar en pánico. Pero estando nuestros padres presentes, él extendió la mano para agarrar mi brazo y su voz tembló. Cale, si de verdad te importa, a Emily la borraré. Cortaré todo contacto con ella. Si quieres conocer a mis amigos, te presentaré a todos los que me rodean. Te lo prometo, no más no más conexiones persistentes. Ryan sonaba genuinamente sincero, y creí que lo decía en serio. Era el tipo de persona que una vez le hizo una promesa de 10 años a Emily antes de que ella se fuera del país y esperó fielmente hasta que la rompió antes de permitirse empezar algo nuevo. Era educado, disciplinado y serio. Puedes darme un plazo. 1 mes, 1 año, 5 años. Si vuelvo a contactarla, puedes dejarme y no te pediré perdón. Solo dame una oportunidad más. Déjame demostrártelo. Al ver que seguía sin responder, lo intentó de nuevo. Su persistencia empezó a convencer incluso a mi madre, que parecía lista para decir algo hasta que la madre de Ryan intervino de repente con un tono brusco, demostrar que alguien murió y tú. ¿Llorando por ellos? Me señaló. Mi Cale es joven y hermosa, y no debería tener que colgarse de un árbol viejo y desgastado como tú, estalló Ryan. Mamá, soy siquiera tu hijo. ¿No solías decir que la persona que más querías como nuera era Cale? Su voz se quebró de frustración, y por primera vez, realmente parecía alguien acorralado y abandonado. Me giré para mirar a su madre, sorprendida y extrañamente conmovida. No esperaba que me defendiera de esa manera, sobre todo porque siempre había sido la más feliz de mi relación con Ryan. Solía decir que nuestras familias eran la pareja perfecta, siempre instando a Ryan a que me propusiera matrimonio. Incluso empezó a elegirme joyas y a insistirle para que se diera prisa en casarse conmigo. Pero ahora decía, me gusta Cale, pero también respeto sus decisiones. Si te perdiste a una chica tan genial, es tu culpa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Forzarla a entrar en nuestra familia solo porque me gusta? Luego arrastró a Ryan, murmurando que no debería avergonzarse más. Solo más tarde me enteré, después de mis últimas palabras a Ryan ese día, que su madre lo había llamado esa misma noche. Ella le preguntó directamente qué había pasado entre nosotros. Después de escuchar su explicación, le colgó. Ryan pensó que su madre todavía estaba de su lado. Él no esperaba que solo unos días después ella sería la que me sugeriría nuevas parejas potenciales y le pediría ayuda para elegir a alguien adecuado. Ryan se puso en contacto conmigo después de eso. Intentó agregarme en las redes sociales una y otra vez, dejando mensajes diciendo que esperaba que pudiéramos tener una conversación tranquila y honesta. Acepté su solicitud de amistad, pero no respondí. Simplemente le envié una captura de pantalla de las publicaciones más recientes de Emily. En los meses desde que dejé la capital, Ryan había aparecido en cada una de sus actualizaciones, haciendo experimentos juntos en el campus, cenando en un restaurante y, más recientemente, Emily sentada en la mesa del comedor en el apartamento en el que Ryan y yo habíamos vivido durante 3 años, disfrutando de la elaborada comida que él cocinaba. No le di oportunidad de responder. Después de enviar la captura de pantalla, lo bloqueé nuevamente. Después de todo, yo era un modelo X.
No lo acosé ni traté de hacerle la vida difícil. Ya no vivíamos en la misma ciudad y nuestras vidas apenas se cruzaban. Solo oía hablar de él de vez en cuando a través de mi madre, que me comentaba cómo le iba en la capital. Pero al final no se quedó con Emily. En cambio, salió con algunas otras chicas aquí y allá, pero ninguna de las relaciones duró mucho. Cuando mi mamá me dijo esto, habló suavemente, como si tratara de no lastimarme. Honestamente, pensé que Brian se quedaría soltero por mucho tiempo después de que te fueras. Parecía tan apegado. No esperaba que él avanzara tan rápido. Dije con una leve sonrisa, él ya rompió con todos ellos, ¿no? Realmente no puedes esperar que él mantenga algún tipo de vigilancia por mí. Esto solo demuestra que ambos hemos seguido adelante. Es fácil decirlo, suspiró. Pero estos últimos años no has salido con nadie. Tus tías te presentaron a muchos chicos geniales, elecciones realmente sólidas. Pero tú, ni siquiera un chico. Mi mamá lo dijo claramente exasperada. Había logrado convencerla, pero ella todavía no podía dejarlo pasar. En el fondo, todavía estaba un poco amargada. Después de todo, aunque yo fui la que fue abandonada, parecía que Brian fue el que siguió adelante, viviendo libremente y sin preocupaciones todos estos años. Hice una pausa en lo que estaba haciendo en el teclado y sonreí juguetonamente. ¿Quién dice que no he seguido adelante? Pasé de ser asistente de proyecto a subgerente en mi empresa. Incluso gané una participación en el negocio. Si el trabajo fuera una relación, ya tendría el certificado de matrimonio. Oh, vamos, mi mamá se burló. No puedes casarte con tu trabajo. Pero era solo su manera de desahogarse. La verdad es que mis padres siempre me han apoyado incondicionalmente, ya sea en el amor o en el trabajo. Gracias a eso, estos últimos años he vivido una vida plena y genuinamente feliz. Luego me encontré con Brian otra vez. Fue en la boda de mi primo. Yo fui una de las damas de honor y él estaba allí como amigo de la universidad del novio. Él no vino solo. Emily estaba con él. No creo que esperaran verme. Ninguna de sus expresiones parecía natural y la mirada de Emily tenía menos de su calidez habitual, reemplazada por cautela y curiosidad. Yo, en cambio, no reaccioné en absoluto. Ni siquiera dije hola. Seguí ayudando a los invitados como si nada hubiera pasado. Ryan y Emily estaban sentados en la mesa reservada para los compañeros de clase. El ambiente allí era animado. Pero a mitad del banquete, una joven fogosa irrumpió de repente. No hacia el escenario, sino directamente a la mesa de Brian. Brian, ¿hablas en serio? La boda de tu amigo de la universidad, y en lugar de llevar a tu novia, llevas a alguna ex de quién sabe cuántos años atrás. ¿Qué demonios, nena? Déjame explicarte. Ella solo vino para dar un paseo, dijo Brian rápidamente, tratando de controlar la situación. Emily es solo una compañera de clase. Todo el mundo aquí la conoce. No quería que te marearas en el coche, así que no te traje. Por favor, no hagas una escena en la boda. Pero la niña no lo dejó pasar. Ella le dio una bofetada a Emily en toda la cara delante de todos. Toda la boda cayó en el caos. Después de eso, mi prima la regañó sin parar y al marido de mi prima le llevó mucho tiempo calmar las cosas. Cuando salí del hotel, vi a esa misma chica fogosa sentada sola cerca del macizo de flores, llorando. Al principio tenía intención de alejarme, pero al final no pude evitarlo. Me acerqué y le pregunté si quería que la llevara. Gracias, señora, sollozó. Realmente no quise arruinar la boda. Solo dime cuánto es el daño y te lo devolveré. Ella usó un paquete entero de mis pañuelos. Solo después de eso finalmente dejó de sollozar. Sus ojos todavía estaban rojos e hinchados mientras me miraba fijamente por un largo momento y luego dudó. Te he visto antes. Estabas en la computadora de Brian. No reaccioné, mantuve mi mirada hacia adelante. Pero la niña empezó a hablar de nuevo como si no pudiera parar. No te odio, dijo honestamente. Pero realmente no puedo soportar a Emily.
Ella se aferra a Ryan como pegamento, siempre afirmando que son solo amigos y apareciendo constantemente en su vida. Pero nunca te vi, ni una sola vez. Busqué en todas sus cuentas de redes sociales y no aparecías en ningún lado. Ella fue franca. Le concedo eso. Sus palabras me hicieron reír. Por supuesto que no me encontró. Bloqueé a mi ex en todas las cuentas en las que nos seguíamos. Ella pareció sorprendida por eso. Tras un momento de silencio atónito, preguntó, ¿fue por Emily? ¿Por eso rompiste con Ryan? Justo en ese momento nos topamos con un semáforo en rojo. Me giré para mirarla en el asiento del pasajero. Ella era joven, claramente nueva en el mundo de los adultos. Sus ojos oscuros y claros me miraban con una mezcla de inocencia y vacilación. Se mordió el labio, temerosa de ofenderme, tratando de ser cuidadosa. Cuando cambió la luz, pisé el acelerador y dije, no fue por Emily. Ella parecía no creerme. Pero antes de que pudiera volver a preguntar, añadí, fue por Ryan. No puedes despertar a alguien que finge estar dormido. Pasaron tantos años que Ryan nunca cambió realmente. Cuando la joven escuchó lo que dije, se quedó congelada por un momento, luego permaneció en silencio el resto del viaje. Cuando llegamos al hotel, cuando me detuve y estacioné, vi a Ryan. Parecía visiblemente sorprendido al verme. Después de un breve momento de vacilación, se acercó y a través de la ventana entreabierta dijo, gracias por traerla de regreso. No respondí. Simplemente observé mientras él convencía suavemente a la niña para que saliera del auto, utilizando el mismo tono suave y los gestos familiares que alguna vez usó conmigo. Pero a diferencia de mí en aquel entonces, la chica no se dejó influenciar. Al salir del coche, rompió con él con calma y firmeza. Ryan no la siguió al hotel. Él simplemente se quedó allí mirándola alejarse y luego se giró para mirarme. Su expresión era una mezcla de emociones complicadas, algo de arrepentimiento y algo de comprensión. Después de todos estos años separadas, ya no era la chica ingenua que una vez fui. Ese día, con mi vestido de lana rosa pálido, un maquillaje perfectamente realizado y un aire sereno moldeado por años de experiencia profesional, me comportaba con una madurez que no dejaba lugar a la suavidad. Nuestras miradas se cruzaron. Le tomó un tiempo antes de que finalmente rompiera el silencio. Así que ahora finalmente me crees. Emily y yo nunca fuimos posibles. Incluso después de todo este tiempo, Ryan todavía hablaba con ese mismo tono moralista. Lo miré fijamente, sonreí y respondí, ¿y eso qué cambia? Al verlo sin palabras, sentí una extraña sensación de satisfacción. Honestamente, viendo a esa joven avergonzar a Ryan frente a todos en la boda, viéndolo a él y a Emily retorcerse, no pude negarlo. Me sentí un poco complacida. Quizás no debería haberlo hecho, especialmente porque era la boda de mi primo. Pero lo hice. Me dije a mí misma, te lo mereces, Ryan. Sonreí de nuevo, esta vez un poco más ampliamente. Tú y Emily no sois posibles y nosotros tampoco. Te deseo lo mejor. Con esto me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Más tarde, mi mamá me dijo que la chica que causó la escena en la boda había roto con Ryan. Antes de que terminaran las cosas, ella descargó todos los registros de chat con Emily y los envió tanto a su universidad como al lugar de trabajo de Emily. Aunque técnicamente Ryan no había hecho trampa, las consecuencias dañaron seriamente su reputación. Al final, la escuela celebró una reunión y decidió transferirlo de su oficina académica al área de logística. Ryan cayó en otra crisis que duró varios años. Finalmente, se casó con Emily porque ella quedó embarazada. Nadie sabía realmente cómo ocurrió. Mi mamá me contó que la madre de Ryan, que siempre se había mantenido al margen de sus asuntos, voló a la capital solo para regañarlo. Ella lo reprendió con dureza y le dejó en claro que nunca aceptaría a Emily en su familia. Unos años más tarde, durante el primer año nuevo después de casarme, mi esposo y yo fuimos a visitar a la mamá de Ryan para las vacaciones. Fue entonces cuando volví a ver a Ryan. Para entonces, su hija tenía 5 años. Había cambiado mucho.
El aura brillante y segura que solía tener había desaparecido. Aunque era año nuevo, parecía cansado y desgastado. Su hija tampoco estaba bien vestida, estaba delgada, frágil y claramente tímida con los extraños. Ryan había regresado a casa con ella sola. Justo antes de cenar, pasé por el balcón y los escuché discutiendo. Ya te dije que a mi mamá no le gustas. Traje al niño, ¿no? Además, es mi lado de la familia. No conoces a nadie aquí. Traerte solo empeoraría las cosas. Si no eres feliz, simplemente divórciate. Ya te he soportado bastante, Emily. ¿De qué pensabas que se trataba este matrimonio? Te lo dije antes de que termináramos románticamente. Podríamos ser amigos, pero nunca habría nada más. Cerré silenciosamente la puerta del balcón. Probablemente esa comida quedó arruinada para él. Pensándolo bien, Ryan siempre había sido ese niño perfecto. Todos lo elogiaban, inteligente, exitoso, el chico de oro. Crecí alrededor de esa imagen y traté de igualarla, haciéndome parecer igualmente madura, como si tuviera todo bajo control. Incluso cuando su padre mencionó una vez la promesa de 10 años que Ryan le hizo a Emily, sentí un orgullo extraño, pensando que si estaba ansioso, tal vez significaba que se preocupaba por mí. Sabía que, como era la chica de al lado, siempre me había gustado. Lo consolé diciéndole que Emily no volvería. Lo que realmente quería decir era que era lo suficientemente maduro para manejar una relación con un ex. Para mí, una ruptura era simplemente el final de un tipo de relación, no el final de toda conexión. Las personas aún podrían existir en la vida de los demás, solo que en roles diferentes. Por eso me mantuve en contacto con Emily. Todavía interactuamos ocasionalmente. En cuanto a lo que Cale dijo sobre las fotos de perfil de la pareja o los nombres de los contactos, siempre sentí que eran solo cosas superficiales. Solo los niños inmaduros se molestarían por ellos, pero nunca esperé que Cale realmente rompiera conmigo. Así que, definitivamente, al principio no lo tomé en serio en absoluto. Pensé que simplemente estaba haciendo un berrinche. Ella era joven e ingenua, como cualquier chica inexperta que se pone celosa por nada. Así que intenté persuadirla con paciencia más de una vez. Pero luego fue demasiado lejos. Ella hizo una escena delante de mis estudiantes e incluso me dio una bofetada. No dolió, realmente no, pero fue humillante. Después de todo, siempre me había visto como quien tenía el control de la relación. La había malcriado tanto que se volvió irracional. Entonces, dejé de intentar arreglarla. Me imaginé que ella finalmente cedería como siempre lo hacía. Ella volvería a mí. Nunca imaginé que ella realmente abandonaría la capital, que ni siquiera sus padres y los míos estarían de mi lado. En lugar de eso, comenzaron a organizarle citas a ciegas, ayudándola activamente a seguir adelante. Estaba furiosa. Por primera vez, me tragué mi orgullo y fui a buscarla. Pensé que le había dado suficiente prestigio, le había extendido suficiente rama de olivo, pero todo lo que hizo fue decirme con calma que ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Más tarde salí con otras personas. Yo creía que la manera adulta de dejar ir el amor era mirar hacia adelante, pero me sorprendió descubrir que ninguna de esas relaciones funcionaba realmente. No pude abrirme completamente. Cada uno de ellos me recordaba de alguna manera frustrante a Cale, igual de inmadura e irrazonable. Una niña era especialmente extrema. Causó una escena en la boda de una amiga. Y cuando ella rompió conmigo dijo que esa mujer tenía razón. No puedes despertar a alguien que finge estar dormido. No es que no puedas cortar lazos con Emily. Es que disfrutas balanceándote entre una ex y una novia actual. Eres repugnante. Mereces estar solo por el resto de tu vida. No voy a mentir, esas palabras me dolieron. Quizás fue por esa última línea, mereces estar solo. O tal vez fue porque no estaba de acuerdo con ella. O tal vez, solo tal vez, fue porque me recordaba a Cale. La verdad es que durante todos estos años actué como si ya hubiera seguido adelante. Pero yo era como un ladrón, observando en secreto todo lo que hacía Cale.
La vi ascender, ganar más, crecer desde una persona inexperta y llena de esperanzas a una persona equilibrada e independiente. Ella compró su propio apartamento y tiene un gato. Durante ese tiempo estuve a la deriva por la vida. De alguna manera, terminé durmiendo con Emily otra vez. Ella quedó embarazada y no tuvimos más opción que casarnos. Pero después de la boda, nuestra vida juntos fue un caos. Ya no podía equilibrar mis emociones como lo hacía antes. Todo aquello de lo que alguna vez me enorgullecí, de mantener la compostura, de saber qué hacer, había desaparecido. Y aún así, Kale parecía genuinamente feliz. Su carrera prosperó. Ella encontró a alguien que la amaba. Ella se convirtió en la que realmente tenía el control. Ella se convirtió en la que se movió.